Conecta TV Radio presenta Agenda País 4.0, un espacio de análisis y opinión alternativo desde lo técnico para el desarrollo del Ecuador. Iniciamos. Conecta TV Radio presenta Agenda País 4.0, un espacio de análisis y opinión alternativo desde lo técnico para el desarrollo del Ecuador. Iniciamos. En realidad, en estos últimos meses ya avanzamos importantemente en el tema de lo que es nuestros programas, nuestra agenda, que la queremos implementar, que la queremos proponer. En estos últimos dos programas hemos hecho el tema de emprendimiento. Pero nos ha faltado algo muy importante y aquí viene la interrelación con nuestra audiencia, y que básicamente nos han pedido que reforcemos el tema de financiamiento para el emprendimiento. Y hoy tenemos un programa con dos invitados muy especiales, conocedores de este tema aquí en el país. Por un lado, Raúl Arias, que tiene una experiencia tanto en el sector de la banca tradicional, como lo que son las fundaciones, la Fundación CRISTE, de la cual él es director ejecutivo, y tiene experiencia en lo que es los proyectos de financiamiento de emprendimiento. Y por otro lado, Carmen de la Cerda, de aceleradora de emprendimientos, básicamente de temas tecnológicos, que es Buen Trip Hub, y ellos nos van a apoyar en este día a entender un poco mejor de lo que es el emprendimiento y su financiamiento. Pero también en este nuevo formato del programa queremos invitarle a Eduardo Negoreva, con quien comparte con nosotros proyectos de energías renovables, pero que también maneja temas de emprendimiento, quien desde España nos va a hacer una introducción y una motivación a que sigamos adelante con el tema de emprendimiento en nuestro país. Vamos a ese video, un corte comercial y luego regresamos con nuestros invitados. Hola a todos. Hoy en día estamos en una sociedad donde nos está arrastrando a hacer lo que los demás quieren que hagamos por ellos. Pero debes pararte, debes serenarte, debes pensar en cuáles son tus sueños, cuáles son tus deseos, qué cosas te frustran, qué es lo que te gustaría ser, dónde te gustaría estar el día de mañana. Y para todo eso tienes que luchar, tienes que entregarte, tienes que abrir tu corazón, tienes que escucharte y tienes que entender dónde quieres estar, qué es lo que quieres hacer. Tienes que salir de tu zona de confort. No te puedes arrastrar por el qué dirán, por el no decepcionar a mi entorno, por dejarme llevar. Tienes que conocer a tu corazón, luchar por tus deseos. Evidentemente no es un camino fácil. Evidentemente no es algo que sea sencillo. Pero solo si luchamos, solo si nos entregamos, solo si realmente entendemos qué es lo que nos puede realmente hacer feliz, es lo que nos va a llevar por el buen camino. Insisto, no es fácil, no es una pregunta sencilla. ¿Me gusta lo que estoy haciendo? ¿Realmente me hace feliz? Y si la respuesta es no, debes de abrir otras posibilidades. Debes de escucharte a ti mismo, escuchar a tu corazón, escucharte, conocerte bien e intentar investigar. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Dónde me gustaría estar? ¿Qué es lo que me aporta? ¿Qué es lo que me da energía? ¿Qué es lo que me da valor? Y una vez que tenemos ese análisis hecho, debemos de ir a por ello, luchar. Insisto, hay que salir de tu zona de confort y entender que el camino no es nada fácil, que nos va a costar, pero luego los resultados vendrán. No tengamos miedo si entendemos que a corto plazo esos resultados no llegan, porque antes o después el camino que elijamos es donde nos va a colocar el día de mañana. A veces las decisiones que tomamos nos pueden llevar por caminos complicados, pero podemos hacer otra opción.
podemos decir, bueno, me quedo en mi zona de confort. Tengo miedo a fracasar, tengo miedo a decepcionar a la gente. Y en ese caso lo que estamos haciendo es muriendo en vida. No estamos disfrutando del presente, no estamos disfrutando de una maravillosa vida que tenemos por delante. Tenemos oportunidades, tenemos criterio, tenemos inteligencia, tenemos sueños. Pongámoslos todos en una caja, revolvámoslas todos con todos esos ingredientes y veamos sin miedo a ver qué es lo que conseguimos. No nos pongamos excusas, es que no hay financiación, es que mi idea no le va a gustar a nadie, es que, bueno, ¿y qué hago? Es que no sé cómo hacer, es que no tengo networking, no conozco a nadie. No, eso no sirve. Todo el mundo conoce a alguien, todos tenemos amigos, hablemos con unos, hablemos con otros, traslademos nuestras inquietudes, traslademos nuestras ideas, pongamos poquito a poquito en marcha nuestro plan y entonces empezaremos a derrotar al fracaso. Empezaremos a creer en nosotros mismos y empezaremos a confiar en que podemos hacer algo mucho mejor. Os animo a todos a que no os dejéis llevar por el fracaso, os animo a todos a que salgáis de vuestra zona de confort y os animo a todos a que persigáis vuestros sueños. Sin más, soy Eduardo Negueruela, os mando un abrazo y un saludo a todos. Chao, chao. Estamos presentando Agenda País 4.0, una buena decisión técnica detrás de una buena gestión política. Ya regresamos. Estamos presentando Agenda País 4.0, una buena decisión técnica detrás de una buena gestión política. Ya regresamos. Estamos presentando Agenda País. Bien, con esta introducción de Eduardo, genial, nos ha hecho recordar algunos temas que ya los hemos venido conversando acá. Y en este punto queremos nuevamente situarnos en el contexto global. Tanto Paul como Carmen nos van a ayudar en este aspecto. Paul, ¿cómo ves tú el ecosistema? ¿Cómo ves estas experiencias regionales a nivel internacional y a nivel regional que han venido haciendo en temas de emprendimiento? Por favor, si nos ayudas con esto en esta primera parte, por favor. Buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes, Carmen. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes. Soy Paul Arias, como decía, soy director de la Fundación CRISFEC. Trabajamos desde hace 25 años en emprendimiento, educación y gestión social. Tratamos de impactar en la vida de las personas para lograr una movilidad social permanente. Somos personas que trabajamos con personas para personas. La pregunta específica es sobre cómo vemos el tema de emprendimientos a nivel regional o de financiamiento para emprendimientos. Desde el punto de vista de emprendedor es el que hace algo, desde nuestro concepto, el emprendedor que hace algo de una mejor manera, de un mejor modo, que da más allá de lo que se requiere y logra cubrir una necesidad, puede ser una necesidad explícita o puede solucionar una necesidad que no existe, que se cree, las soluciones invisibles. Eso reta al financiamiento tradicional. El financiamiento tradicional en América Latina ya fue un referente en otros espacios, como por ejemplo las microfinanzas. En las microfinanzas fuimos un referente hace 20 años con respecto al mundo y el tema era el manejar cercanías. En emprendimiento es más complicado porque necesitamos poder ver más allá de lo que tenemos. Encontrar, como si hablábamos de soluciones invisibles, es también ver proyecciones invisibles y es confiar en el perfil de las personas que lideran esto. Obviamente un referente es Chile, creo que tú vienes de allá y sabes todo lo que hacen en el tema de Corfo y otras organizaciones de la Fundación Santander, que tiene temas de microfinanzas inclusive importantes y que dan el paso hacia atrás en el tema de emprendimiento. En Colombia hay una gestión importante de bancos grandes, de los bancos líderes por trabajar en el tema de emprendimiento, tanto el tema de las fintech, que en eso Carmen es la experta, pero también para dar espacio a la creatividad y cubrir en la base de la pirámide. Eso es parecido al tema de microfinanzas. Acuérdense que microfinanzas es trabajar en la base de la pirámide con modelos básicos. ¿En qué sentido básicos? Es volver a 400 años atrás. En el tema de emprendimiento también vuelves a solucionar temas de la base. Obviamente también en los emprendimientos de alto impacto,
pero América Latina es un tema de grandes diferencias, no vamos a hablar de inequidades porque eso no corresponde, de grandes diferencias en las cuales puedes encontrar aquí espacios de gestión importantes. No hay un tema de emprendedores grandes, hay simplemente un unicornio. Ustedes deben saber a propósito de unicornios que Mercado Libre es la empresa más grande ya de la Argentina, más grande que YPF desde antier. Entonces, hay unicornios como Mercado Libre, hay ciertas cosas de algunos otros creadores, pero no hay una gestión específica para emprendimiento. En el Perú también están empezando, tienen un avance importante en microfinanzas, pero en emprendimiento también hay esfuerzos aislados por trabajar. Nosotros tenemos una ley, tenemos iniciativas específicas, la ley siempre llega después de las cosas que suceden, casi siempre. Tenemos espacios como Buen Trip, y la ley a veces no nos deja seguir creciendo, sino que nos ata y nos restringe. Tenemos el caso de Buen Trip, tenemos el caso de la Fundación, tenemos caso de organizaciones que están queriendo acompañarnos en el proceso de entender cómo acompañar a la persona. Entonces yo creo que nosotros podemos tener un gran reto y una gran posibilidad de que si hacemos para atrás el tema de microfinanzas, de acompañar a la persona, una persona adecuada en el negocio inadecuado va a encontrar un negocio adecuado en algún momento. Un negocio adecuado en una persona o personas que no manejan bien el tema, seguramente va a fracasar desde el inicio. Entonces, si nosotros mantenemos este tema del financiamiento tradicional en microfinanzas, creo que hay un espacio importante para poder gestionar y avanzar. En Venezuela había un tema de delegación de financiamiento para bancos pequeños de nichos específicos, pero todos sabemos lo que pasó en Venezuela. Entonces, Venezuela está en la edad de piedra otra vez, en muchas cosas. Creo que ahí estamos, Rodrigo. Hay un espacio importante para poder avanzar. Perfecto, me has hecho acuerdo de lo que hace algunos años atrás, como casi unos 18 años, acompañamos a Finca y en su momento y era algo muy importante el tema de las microfinanzas. A lo mejor luego lo retomamos sobre el tema de lo que son cómo es el involucramiento social y el emprendimiento social al cual apoyaban y empresas o fundaciones como las tuyas es muy importante en ese momento, en ese tema como referencia. Ahora, Carmen, a nivel global y a nivel regional, el tema del emprendimiento tecnológico, yo creo que es uno de los sectores de cierta manera ganadores en el punto de vista de emprendimientos en este momento. Pero cuéntanos qué está pasando en el mundo y qué está pasando en la región en el tema de tecnología y lo que hacen ustedes desde Buen Trip Hub. Claro, encantada. Primero que nada, mil gracias por la invitación. Qué gusto compartir con Paul este espacio. Creo que él nos ha dado un excelente contexto, introducción. Quisiera sumar ahí que es importantísimo ver el tema de emprendimiento como una cadena de valor. No pensar nada más en el tema de inversión por inversión, sino ver todo lo que tiene que pasar antes de eso y todos los incentivos que tienen que estar alineados para poder integrar toda la cadena de valor del emprendimiento. Y así es como se han dado casos de éxito con mayor o menor éxito, siendo redundantes, como Chile, como en ecosistemas como México. Ni se hable lo que pasa en Silicon Valley, que ya, bueno, eso está años luz adelante, pero para que se den esos casos de éxito de ecosistema tiene que haber una claridad en qué actores juegan cuándo y cómo estos equipos de los que habla Paul o estos individuos de emprendedores van pasando de una etapa a la otra, porque de verdad requiere de muchísima disciplina y el emprender es una habilidad por sí sola. Entonces requiere tener la habilidad, tener ciertas habilidades blandas que son importantísimas en los emprendedores, pero también cierta disciplina y que los actores que acompañan al emprendedor estén alineados entre sí para llevarlo de un punto A a un punto B. Y el punto B suele ser el tema de inversión muchas veces. Entonces, sí, hablando a nivel global, hay referentes como específicamente en tecnología, ¿no? Hablando de temas como Silicon Valley, Israel, ni se diga, Tel Aviv,
ya más asentado en la región, Chile, como dice Paul, Chile, México, pero también hay pequeños hubs de innovación y de emprendimiento en Colombia, en Uruguay. Ojalá Ecuador llegue allá pronto, no lo veo muy lejos en temas de tecnología. Perfecto, mira, ya es importante en este momento centrarnos en lo que está pasando en el Ecuador y hemos visto y se dice que a nivel regional es uno de los referentes, inclusive con la mayor cantidad de emprendimientos en cuanto a sus estadísticas. Claro, yo creo que esto se va a acelerar y se va a incrementar en este momento de la pandemia y que definitivamente crea un nuevo escenario, un escenario totalmente distinto y con mucha incertidumbre respecto a lo que venía pasando antes. Pero ahora, Paul, ¿cómo es esta visión del ecosistema de emprendimiento a nivel de Ecuador? Y básicamente en la referencia, como tú decías, un poco tarde, un poco siempre lento, que se generan las leyes, el marco regulatorio, los incentivos. Pero sin embargo, esta ley tiene un capítulo importante en el tema de financiamiento. Eso creo que yo al menos lo rescato de las leyes que se visualizan en este país. ¿Y cómo está nuestra ley? ¿Cómo están esos reglamentos que están por crearse, que se mencionan que son como 11 reglamentos? Para mi gusto siguen siendo extremadamente grandes, un número alto. Entonces, como para en este momento dar un paso, digamos así, muy acelerado, muy grande en el tema de emprendimiento, que lo vamos a necesitar. Estamos hablando de casi de 1 millón de desempleados por el efecto de la pandemia, más los anteriores que teníamos, que se decía que era como 5 millones. Entonces, ¿cómo ves ese entorno ya regulatorio en este momento aquí en el país? A ver, yo me voy a permitir ir de varios espacios, ¿ya? Desde el tema cultural, de cómo visualizamos la vida y qué es lo que nos acompaña en la vida. El tema cultural, y a veces es algo que nos acompaña en varios temas, esperamos que alguien nos diga y nos acompañe en cómo hacer las cosas, no que nos oriente. La ley debería darte un espacio y un marco amplio para que tú te desarrolles, pero lo que estamos queriendo es una ley que nos dé poniendo, en buen quiteño, que nos dé poniendo por dónde andar siempre que no tengamos, que no haya algún malo que nos maltrate y siempre hay alguien que nos cuide. No somos actores, sino sujetos. Eso incluso en buscar a alguien que piense qué es lo mejor para todos y no entender que siempre las familias son más inteligentes que los gobiernos y mucho más las personas. Entonces, cuando decimos la ley llega después, es porque aquí siempre surge algo importante, interesante. Le ponemos una ley, una norma, porque creemos que tenemos que proteger al débil y no entendemos que tenemos que ayudar al vulnerable, son dos cosas muy diferentes, para que crezca. Entonces, tú hablabas de microfinanzas. Nosotros éramos el segundo país con mejor perspectiva de gestión de microfinanzas de América Latina en el 2005. Ahora creo que estamos en el puesto 26. En emprendimiento somos los que mayor cantidad de emprendimiento tenemos. Ahora ya tenemos una ley, tenemos 11 organizaciones o 11 grupos legales que tenemos que ajustar para que el emprendedor pueda desarrollarse. O sea, 11 grupos de leyes. Entonces, eso está avanzando. Eso, el suspiro de Carmen ya dice muchas cosas. Entonces, imagínate lo que es una norma que tiene que guiar a otras 11 y tú eres un emprendedor que quiere encontrar algo diferente o que ve las cosas de otro modo y que puede, en dónde está o en algún nuevo lugar que quiere desarrollar, poder trabajar. Es terrible. Si hablamos del tema de financiamiento, está el tema del crowdfunding, por ejemplo. Estamos hablando que ahora ya está regulado como método no tradicional. Hasta eso creo que ya muchos ya han tenido crowdfunding por otros lados. En términos en inglés había el FFF, ¿no es cierto? El Friends, Fools and Family. Eso es un tema que ahora se les llama, pero si ustedes se acuerdan en microfinanzas, perdón que vuelva mucho al tema de microfinanzas, pero es que es el paso natural. El microempresario o el microemprendedor, lo primero que hace es buscar créditos en los amigos, en la familia, para comenzar a hacer lo suyo, ¿cierto, Rodrigo?
De ahí también viene el tema de las garantías de los amigos. De ahí vienen los grupos comunales, que es el origen de finca. Tú vas subiendo de escala y ahí voy a usar la imagen que habló Carmen de las cadenas y hacia dónde voy. Tú necesitas primero alguien que te apoye, que te sostenga, que te guíe, y después ya comienzas a salir solo y después ya necesitas un enganche, alguien que te ayude a salir. A mí me preocupa que si bien ya tenemos listo el crowdfunding, pero por otro lado no hay el tema de quiebras muy ágil. Seguimos, es uno de los temas de quiebra rápida que está pendiente de. Y hasta eso, ¿qué pasa? Carmen no me va a... Nosotros trabajamos en educación. Carmen seguramente sabe que los temas de acceso a plataformas educativas hasta antes de la crisis estaban sobre todo enfocadas a un segmento de la población de alto ingreso. Y no tenía un impacto adecuado en el resto de la población porque no estaba masificado. Ahora seguramente todo eso debe estar ajustado. Ustedes si la han escuchado, Esther Duflo fue la ganadora del premio Nobel el año pasado o antepasado en temas de pobreza. Y ella decía, hasta ahora sabíamos que las plataformas para los grupos vulnerables no sirven porque no hay disponibilidad. Dice, seguramente todo cambió, porque en estos 3 meses los que tenían dinero ya buscaron llegar a todos, los que no tenían dinero necesitaban de alguna manera llegar y ahora eso ya está cubierto. Entonces ahora en emprendimiento también nosotros seguimos esperando los 11 reglamentos. Yo creo que debe haber cientos de emprendedores que están viendo cómo hacer la vida. Ese es el otro tema en América Latina, tal vez lo digo. Estamos una vez más con leyes que están atrás de la creatividad de las personas. Entonces, inclusive la tramitología, nos encanta tramitar porque hay gente que le encanta el poder de la firma. O sea, que yo pueda pasar, volvemos a lo que inicié, ¿no es cierto? La cultura. ¿Y cómo es la vida? Alguien que decida por mí. Entonces, alguien decide por mí que lo que yo hago cubre ciertas cosas. Más allá de lo que debería cubrir la vida y la seguridad, un registro sanitario, un tema de un fondeo no lícito. El resto es solo poder de firma. Y al final nosotros todos terminamos pagando en tiempo, o sea, en especie, o en impuestos. Y todo eso nos lleva además a que seamos más lentos. Entonces, ¿qué yo creo de esta ley? El tema del financiamiento importante, el crowdfunding, todavía no se aclara si va a haber un segmento específico para los intermediarios financieros, si es que los intermediarios financieros entran acá. Sí, también vamos a comenzar a poner una norma de tasas, porque esa es la otra cosa, nos encanta tomar tasas. Yo digo, el emprendedor que no se queje porque le cobren el 0.1% de tasa no es emprendedor. Entonces el punto no está en la tasa, el punto está en lo que hay disponible. La tasa más alta es de lo que no se tiene. Y no hay financiamiento para emprendedores, ni microempresarios, ni otras cosas más. Entonces yo creo que lo que yo sugeriría, y cuando hablamos de cómo vivimos, es, para pasar al último tema, es cómo logramos de una manera asertiva entender que en este tiempo de pandemia que ha cambiado todo, ¿qué es lo que agrega valor? Antes para nosotros no agregaba valor el tener a alguien en la puerta con alcohol. Eso más bien era un costo adicional. Ahora ese costo es necesario porque puede evitar perder valor. ¿Ya? Los deliveries a la casa o las entregas a domicilio se han tenido que desarrollar a la fuerza y nuestros emprendedores pequeños, me imagino que eso le debe haber parecido que ha pasado a Carmen también. Los emprendedores pequeños querían cada uno tener su propia plataforma de e-commerce. Entonces nosotros íbamos a volvernos unas máquinas que, a ver, quiero comprar el azúcar, voy a la página del de azúcar. Quiero comprar el café, voy al de la café. Quiero comprar al del agua, voy al de la... ¿Se imaginan? Eso era peor que recorrer el supermercado. Entonces, ahí también hay temas por trabajar. Y hoy estoy seguro y ya he visto que eso ya se está conglomerando, se está aglutinando y está haciéndose mucho más fácil. Entonces ahí es buscar qué agrega valor, cuál es la percepción de uso del tiempo. Y para cerrar, en el uso del tiempo y en las decisiones hay que ser libres, libérrimos. Cuidar al vulnerable para ayudarle a que salga. No cuidar a todos para que el que tenga más ventajas en un medio no adecuado pueda tener posibilidades de salir. Perfecto. Carmen, ahí se hace referencia yo creo que todos los emprendedores del segmento tecnológico son los más cuestionadores, de cierta manera, de las leyes. Yo lo comparto y lo he visto en Chile con el tema efectivamente de Corfo, en donde sí tienen un segmento específico para un llamado específico durante el año para temas tecnológicos, porque
eso es un segmento que, que es muy veloz, de cierta manera. Inclusive la misma tasa de éxito de los emprendimientos tecnológicos son menores a los otros. Así en el caso de Digital Bank, por ejemplo, que es un referente en el tema del emprendimiento bancario. ¿Cuál es tu visión ahí, Carmen, de lo que pasa en el país en cuanto a la reglamentación, en cuanto a la normativa? Yo comparto totalmente lo que dices. O sea, yo sería más liberal en el tema del emprendimiento. Simplemente Sí. con las políticas, con las directrices, y hagámoslo, porque aquí no puedes estarte deteniendo en mucho detalle, y peor en camisas de fuerza. ¿Cuál es tu visión respecto a lo que tenemos en el país, Carmen, por favor? Sí, yo ahí me alineo mucho con lo que ha dicho Paul. Creo que es necesarísimo tener, hubiese sido necesario tener un marco mucho más ligero que más bien permita que los emprendedores jueguen sobre ese marco y no sea una restricción y una burocracia, capas de burocracia adicional. Porque lo que logra es como engordar toda la tramitología para abrir una empresa, luego cerrarla y llevar la vida útil de esa empresa, ¿no? Pero también yo quiero hacer hincapié en el tema de que conceptualmente debería estar armada para que los emprendedores crezcan, no para mantenerlos chiquitos, no para mantener microempresarios de una manera, digamos, más ágil o ligera, que es lo que pretende el tema de las SAS, por ejemplo, sino darles las herramientas y el marco para que puedan escalar lo más rápido posible y premiar ese escalamiento porque tiene un impacto positivo en la economía del país. No castigar el crecimiento tampoco. Entonces, eso sí es importantísimo, sobre todo para las tecnológicas, que tendrán, ojalá algunas, la capacidad de escalar rápido fuera del país, a través de la tecnología poder llegar a otros mercados y que justamente la ley y los reglamentos acompañen al emprendedor y le hagan la vida más sencilla, más fácil, más rápida de llevar a cabo su operación. Porque igual, si es que escalan rápido, tendrán un equipo pequeñísimo para operar esta empresa y que no se les vaya la vida en burocracia. Eso con respecto al tema de la ley. El tema del crowdfunding, sí, justamente habrá que ver cómo resulta eso como una vía de financiamiento. Tampoco es que ha mostrado ser súper exitoso a nivel global, es nada más como una de las herramientas y más bien hay que facilitar lo que Paula ha dicho, el tema de inversión en etapa temprana de inversionistas ángeles, de los FFFs, Friends, Fools and Family, y que todo el tema societario facilita al emprendedor en llevar su emprendimiento a través de las distintas etapas. También en el tema regulatorio, ya en tema de tecnología, entramos en distintos sectores como es las fintech, que ahí yo también me pongo un poco haciendo de abogado del diablo frente a los emprendedores que les dices, ok, ¿qué pasa con la regulación? Y todos siempre dicen, no, es que la regulación, y les dices, ok, ¿cuál es tu lista de Papá Noel que quisieras que cambien la regulación financiera para poder desarrollar tu emprendimiento, tu startup fintech? Y no muchas tienen la respuesta muy clara. Entonces también es muy fácil apuntar y decir, la regulación es una de las trabas. La regulación siempre es la regulación y la cooperación con las instituciones financieras. Estoy de acuerdísima que son temas que hacen más difícil el crecimiento de las fintech, por ejemplo, pero creo que hay que un poco darse modos y bueno, ejemplos como México, que ha tenido también sus fallas, entiendo, en la ley fintech, por ejemplo,
pero mecanismos como lo que se llama sandbox regulatorio, que es dar un espacio de tiempo en lo que, para que las startups puedan jugar y que después la ley se vaya construyendo en paralelo. Entonces, tal vez mecanismos de ese estilo serían interesantes de explorar, no solo para fintech específico, pero mientras se vayan regulando distintos sectores del emprendimiento y tecnología sobre todo. Perfecto. Yo creo que antes de entrar a los mecanismos de financiamiento que existen a nivel global y a nivel local, Paul y Carmen, si me permiten, quedémonos un poquito en lo que es el entorno, que ustedes lo acaban de mencionar y lo acaban de dar muchos de los bemoles que existen en tema de contexto, en tema de cultura, en temas de regulación. Yo le veo ahí algunas bases que como país no tenemos. Por ejemplo, y algo que yo se los comentaba anteriormente, yo vengo trabajando en temas de lo que es reorganización de empresas, y el tema de reorganización de empresas hay el capítulo específico del tema de financiamiento. Aquí no hay ley de quiebras ni ley de reorganización. Existe un pequeño párrafo en la ley de compañías que habla sobre esto, inclusive en la ley humanitaria últimamente pusieron ya un pequeño capítulo que habla sobre el tema de los, no recuerdo el nombre, pero es más jurídico que tema financiero en ese sentido. Entonces, ahí tenemos una falencia. Y el otro que me parece muy importante que ustedes lo mencionan, los dos lo mencionan, es que aquí hay un divorcio y que efectivamente te quieren ver siempre como chico, como tal. O sea, hasta aquí puedes crecer, inclusive tú hablando de microfinanzas, Paul, y más adelante. O sea, el tema de las empresas en este momento, de lo que hay, no hay temas para reemprender, porque eso es lo que te va a hacer. O sea, le va a tocar a las personas y a las empresas reemprender con un escenario lleno de incertidumbre. Entonces, ¿cómo nos vamos a ordenar o a reordenar en este nuevo escenario, Paul y Carmen, si va por ese mismo lado la pregunta para los dos? Quien lo quiera contestar primero, no hay ningún problema. Por favor. Qué difícil. ¿Cómo nos reordenamos? Yo creo que estamos en buen camino. La situación actual ha ayudado a detonar muchísimas cosas. Se verán los resultados pronto. Pronto es en los próximos meses. Pero se han acelerado las cosas y en términos de inversión, yo creo que los emprendedores, por un lado, les ha tocado hacer el llamado bootstrapping, que es el término en inglés, que es hacer todo con muy poquito. Entonces, con un flujo de caja ínfimo, sin pagarse sueldos, lograr crecer el valor de su emprendimiento para después recurrir a los otros actores y a las otras fases de financiamiento. Entonces, bootstrapping, después yo creo que los inversionistas, quienes tienen liquidez ahora, personas naturales, corporaciones, grupos familiares, están regresando a ver dónde alojar esa liquidez, ese exceso de liquidez. Entonces, como que las piezas se están empezando a mover y veamos cómo aterrizan. Nacerá de esto, yo creo que muchísimos inversionistas ángeles que decidan acompañar a emprendedores que ya tienen algo de recorrido, si es que les ha tocado cambiar su modelo de negocio ahora puntualmente con la pandemia. Los inversionistas ángeles querrán como, ojalá, no digo yo optimistamente, pero devolver lo que ellos han recibido en cuanto a conocimiento y experiencia a lo largo de su vida, y no solo el tema financiero, sino este know-how, devolverlo a los emprendedores porque es la única manera, poniendo el hombro todos,
sacar adelante al ecosistema de emprendimiento. Entonces, eso yo creo que nacerán ángeles, los emprendedores tendrán que ganar tracción con muy poquito, pero ese valor se multiplicará cuando salgamos de estas, porque fuentes más tradicionales de inversión podrán entrar en valoraciones ya más altas, más elevadas. Entonces, no sé, ahí le cedo un poco la palabra a Paul, pero creo que esas son las piezas que están un poco ahorita en el aire, pero todas caerán, ojalá, más adelante. Hay un tema de respeto a la ética y al bien mayor, ¿ya? Soportando lo que cada uno desea. Hay excesos de liquidez y obviamente hay personajes u organizaciones que pueden tener un exceso de liquidez y que podemos estar dispuestos a apoyar emprendimientos que hayan evolucionado y se hayan adaptado. Es un tema que ahorita va a ser fundamental. O sea, tenemos que ser capaces, y al menos de eso estamos tratando nosotros, de ver quién tiene que desemprender, desaprender y reemprender. Y hay quien puede hacer eso. ¿Quién va a tener un cierre sano de lo que estaba haciendo? ¿Quién podemos contenerle un poco, como decía Carmen, para que después vuelva a salir? Con la proyección de que no está claro cuándo vamos a salir, ni cómo vamos a salir. ¿Sí? Tiene que ser una liquidez que aporte, no que sea una liquidez caníbal. Ese es un tema que todos tenemos que tener claro. Obviamente, la naturaleza humana también es que no todos somos buenos, pero tal vez aquí lo que podemos es, volviendo a la teoría y volviendo a los básicos, esperar que esto sea un tema de una destrucción creativa muy a los Schumpeter, ¿ah? O sea, que caigan los que tienen que caer y que salgan los que tienen que salir. Pero ahí tiene que ver, y estoy muy de acuerdo con Carmen, una línea transversal de gestión en recursos, no solamente, pueden ser hasta financieros, sino recursos de acompañamiento, de asesoría, de sostener, de apoyar. Lastimosamente, y si vemos un poco más amplio el tema de financiamiento, a ver, se acaban de aprobar en Europa, luego de una maratónica reunión, 750 mil millones de euros de apoyo entre los países. ¿Ah? Hay una parte que es crédito, hay una parte que es asistencia, y cada uno está un tema de apoyo, alimentación, a tecnología y todo lo demás, que pueden aguantar los gobiernos. Aquí no tenemos eso. Como decíamos, empezamos en contra, tenemos un país que no ahorró, porque ¿para qué ahorrar? ¿No es cierto? No vamos a decir quién dijo eso, pero no había que ahorrar porque no era necesario y la dignidad nos volvía por bloques, asfalto o ladrillos. Entonces, ahora tenemos que repensar todo eso. No es tiempo de buscar culpables. Creo que una de las cosas que en la organización donde yo estoy, no estamos buscando culpables, sino soluciones. Todo el grupo lo que está es tratando de buscar soluciones en los frentes en los que estamos, porque no hay tiempo ni para llorar ni para ver el retrovisor. El retrovisor es tristísimo. A ratos es como cuando ustedes veían 2012, el hombre que iba a salir del avión y que veía que todo atrás se caía. Si uno ve el retrovisor, podemos decir un montón de cosas. Pues ahora lo que yo creo es que hay que buscar en este país qué vamos a hacer con los pocos recursos que tienen. Y ahí yo valoro mucho lo que decía Carmen del menos es más. Creo que un tema de frugalidad o de austeridad es fundamental. Y eso también en la asignación de recursos desde los intermediarios financieros, desde quienes trabajamos con el emprendimiento, desde quienes buscan cómo potenciar cosas. O sea, buscar que cada dólar rinda 1, 2 o 10, al menos. ¿Sí? Pero si un dólar rinde poco, bueno, rinde poco, pero tiene que estar entre las opciones, tener las posibilidades de crecer. Y ya no pensar que somos un país rico porque somos chiquitos, somos geopolíticamente, bueno, hay que hacerle producir. Y tenemos que trabajar respetando la ley, una ley adecuada. Creo que ahí estamos de acuerdo, que no es tener 3 tendales de libros sobre leyes, sino tener unas cuantas leyes claras que permitan crecer, que no se premie el crecer. Yo estoy muy de acuerdo con Carmen en eso. Aquí se crece y al que crece hay que cortarlo. Como decía el Pacho Maturana, patearle al que va adelante. Entonces, creo que ese es también un tema por trabajar. Dejar que los pequeños crezcan, premiar el crecimiento,
premiar con espacios de distribución de ese ingreso adicional que se tiene dentro de la recapitalización y de nuevas opciones para trabajar. Y tal vez ahí también desde el gobierno esperar que se ocupen de hacer lo que hace una familia, no gastar más de lo que tiene. No es que gasto nomás con la tarjeta de crédito, no es así. Gasto lo que tengo y cuando hago un préstamo es porque estoy trayendo al presente el ahorro futuro. Perfecto. Yo creo que el tema de cómo estamos es básicamente, lo compartimos, lo visualizo de esa manera. Yo insisto de que se quiere poner camisas de fuerza cuando el emprendimiento debe tener la mayor facilidad, es decir, en todo sentido, los acompañamientos, la tramitología y finalmente el financiamiento, en donde parece que todos nos estamos quedando atrapados. Bien, entremos en este capítulo, Paul y Carmen, entremos a las herramientas, a los mecanismos que existen para el financiamiento del emprendimiento. Y ahí es muy importante ese contraste y esa experiencia de lo que es la banca tradicional, que por lo general yo le llamo con mucho señorío, mucha formalidad, a lo que es el tema de impulsar los emprendimientos. Cuando uno está del otro lado, quiere que esto efectivamente no le pidan un plan de negocios, ni un plan estratégico, ni los típicos FODAs que no aportan mucho, sino tener un poco la visión hacia dónde va, porque tú no sabes, ni siquiera tienes claro qué escenarios a los que te enfrentas. Y eso creo que el limitante siempre ha sido, por un lado, es llevarlo a la banca privada, porque la banca pública, a mi gusto, nunca ha estado, digamos, a la altura de fortalecer y de apoyar el emprendimiento. Y eso es clarísimo el caso de lo que nosotros tenemos acá en el Ecuador. El caso de Ban Ecuador, el caso de la Corporación Financiera Ecuatoriana, en donde ellos están preocupados de los grandes salvatajes, pero no de apoyar al pequeño emprendimiento o al pequeño productor, al pequeño empresario y ese tipo de cosas que se requiere. Entonces, ahora bien, ¿cuáles son los esquemas de acceso en este momento? Ustedes ya nos han dado a un anticipo de lo que es los capitales ángel, el crowdfunding y algunas otras herramientas más. Hablamos de la estabilidad de cada una de las cosas. Bien, entonces, Paul, ¿cómo son los mecanismos de acceso en este momento? ¿Y cuál es el rol que debemos jugar? O sea, tanto el sector público, el sector privado, más allá de cómo accedemos a los fondos en forma particular para emprender. Para emprender, a excepción de las aceleradoras, de las fundaciones y de alguna que otra iniciativa pequeña, no hay. Se está trabajando en algunas organizaciones para tener una metodología que ya acompaña al emprendedor, pero tal vez aquí hay que volver a entender una cosa. Aquí no va a ser masivo, ¿no? Como decía muy bien Carmen, si es que hay un área para emprender, debe ser un punto intermedio para que después, si tiene un crecimiento explosivo, sea atendido como una empresa mediana, grande, pequeña, o que llegue a ser una microempresa en formación. Pero la parte de emprendimiento tiene que ser solamente una especie de cuarto de incubación. Acuérdense todos los temas que se maneja, el tema del Valle de la Muerte, crecer en punto de equilibrio y salir. Cada uno sale de diferente manera. Entonces, ese espacio de acompañamiento al emprendedor, a la persona, tiene que ser el espacio en el que estén. No va a ser un tema en volúmenes enorme. Acá es donde va a estar la parte más grande. Entonces, estamos tratando de generar un modelo que sea a escala, que sea reconocido, que sea grande, que tenga acceso, que no distribuya recursos, sino que genere oportunidades. Los ejemplos que tú acabas de decir es que cualquiera puede distribuir dinero, cualquiera, pero entregar un instrumento para crecer, muy pocos. Entonces, eso es lo otro que tenemos que aprender a trabajar. En emprendedores es cómo podemos lograr éxito sin que el fracaso nos arrastre a los que son exitosos, ¿sí? Y eso es complicado, Entonces, creo que los bancos tienen que trabajar sobre eso. Creo que tenemos que volver a buscar
cuántas personas atendemos y cuántas externalidades de trabajo y de servicio damos con otras personas. Seguimos pensando solo en cuántos millones de dólares colocamos o recaudamos. Y eso se cumple para el privado y sobre todo para el público. Y yo me acuerdo una funcionaria que alguna vez estuvo feliz porque distribuyó 700 millones de dólares en un crédito del sector público. En lugar de hacerlo en los 12 meses del año, lo hizo en 9. Estaba feliz porque distribuyó 700 millones de dólares. Un nombre que no vamos a decir. Después, cuando ya no sea secreto de sumario, ahí conversamos. Y todo eso se perdió. Todo eso se perdió. Entonces, si yo le pregunto a cuántas personas llegó, qué cambios generó, cuántos empleos se activaron, cuántas soluciones se hicieron, cuánto dinero se facilitó para otras personas. Seguramente ahí vamos a cambiar el enfoque, Rodrigo. Perfecto. Carmen, tu visión en esta parte, por favor. Claro, a ver, partiendo desde lo último que menciona Paul, el tema de la banca pública, yo estoy convencida que el rol de la banca pública en temas de emprendimiento e innovación no debería ser un punto de contacto directo, no debería buscar un punto de contacto directo con los emprendedores, como ha buscado en los intentos fallidos que ya ha tenido. Como paréntesis, para darles un ejemplo, la iniciativa del Banco de Ideas. A mí, en mi opinión, mató a muchos emprendedores. ¿Por qué? Porque les decían, ok, listo, usted ha ganado el concurso Banco de Ideas, y los emprendedores se podían quedar 6, 9, 12 meses esperando ese dinero. Y 6, 9, 12 meses en el mundo de emprendimiento es la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, el querer abarcar toda la cadena de valor del emprendimiento desde lo público, me parece que es un error. Los casos de éxito que vemos y que conversamos al inicio es cuando el sector público deposita su confianza en estos otros actores intermedios para que le ayuden a elevar el nivel de emprendimiento y ayudar a los emprendedores a cruzar en etapa de ideación, a cruzar el Valle de la Muerte y posteriormente a salir o a escalar o simplemente a salir y convertirse en una MIPYME. Entonces, eso con respecto al tema del sector público. De ahí, yo creo que también es muy importante un tema de educación. Educación a quien sea que se quiera meter a apoyar a emprendedores, ya sean individuos que quieran actuar como ángeles, pero que actúen como ángeles de verdad, que no quieran llevarse el 51% de la empresa en etapa tan temprana que simplemente es otra manera de matar un emprendimiento, y que estén completamente alineados con el equipo emprendedor para que juntos lleguen a mejor puerto. Entonces creo que hay mucha educación que ojalá llegue en algún punto desde distintos canales para quienes quieren invertir en emprendimiento, ya sean instituciones, aceleradoras, incubadoras, personas naturales, para que actúen e inviertan de manera inteligente y también actuando de manera ética, ¿no? De ahí, del lado de los emprendedores, también pienso que, y esto solo con los que he tratado yo, pero creo que todos llegan a Buen Trip, tal vez no todos, pero el 90% llegan a Buen Trip buscando inversión. Y creo que hay mucho que pueden hacer antes de hacer ese pedido. Entonces, del lado de los emprendedores también hace falta muchísima educación para que hagan crecer el valor de su idea, porque una idea vale 0. Y entonces hay manera de hacer crecer el valor de esa idea en muy poquito tiempo con herramientas para que toquen las puertas indicadas, con las preguntas y peticiones indicadas, y que no sea llego a pedir inversión, sino
llego a pedir tiempo para que me escuches, llego a pedir tiempo para que me guíes, para que me pongas en contacto con tal y cual persona. Creo que eso suma muchísimo más y postergan el pedido de inversión, suman valor a su emprendimiento y entonces podrán pedir inversión con mejores términos, ¿no? Perfecto, mira, me has topado un poco el alma, Carmen, en esta parte y un poco también referenciando lo que ha dicho Paul. Yo creo que también falta una cultura empresarial en todos sentidos, no solamente del emprendedor, que estamos de acuerdo, una cultura empresarial. Porque yo soy asesor de empresas y cuando uno empieza a hacer un negocio, un plan de inversión o hasta un modelo de negocio, cuando ya se está conversando con los inversionistas, lo primero que dicen, bueno, ¿y cuál va a ser mi participación en esta empresa? Y yo quiero tener el control de esta empresa. No se diga con el sector... ¿Para qué vas a querer el control? Deja que quien concibió la idea controle. Y tú... Claro, y es más, todo es un proceso. O sea, primero veamos, estructuremos, veamos cuál es la relación deuda-capital, cuáles son los flujos que vas a tener, flujos de caja libre, y después veamos el tema de los dividendos y el tema de participación. Pero yo creo que aquí también esa cultura, lo que ustedes han dicho, falta. Porque todos queremos tener el control y todos tenemos ese afán por tener la propiedad, cuando las ideas, cuando las iniciativas y los proyectos todavía están empezándose. Entonces yo creo que eso hace falta por los dos lados, y yo estoy de acuerdo con ustedes, un tema de educación, y yo creo que más adelante ya es un tema de formación. Aquí no nos estamos profesionalizando, inclusive como empresas, también los emprendedores pueden caer en ese campo específico. Entonces, Paul, aquí, ¿cómo estos financiamientos, por ejemplo, a mí me preocupa este tema del crowdfunding y cosas por el estilo? Siempre hemos hablado del capital social, de hacer accionistas a la comunidad y todo. Antes en Ecuador había el tema de las empresas mixtas, ahora hay las alianzas público-privadas y cosas por el estilo. Pero lo estamos viendo a nivel de empresas, ¿de acuerdo? Pero a nivel de la microempresa y de los emprendimientos individuales, ¿cómo eso lo vamos canalizando a que esta ruta del emprendedor llegue a obtenerse ese financiamiento? Lo que más dice Carmen, agrégale valor, ya ten valor antes de pedir ese financiamiento. Sería tener claro hacia dónde vas, no que solo la plata es la que te permite crecer, o sea, es la primera. La otra, somos una cultura de falta de confianza. O sea, confiamos en cada uno, pero no confiamos en el otro. Entonces, la forma en que se manifiesta esa confianza es que yo no quiero delegar a otros el poder de la empresa o de lo que yo quiero yo tener controlado. ¿Por qué no hay consecuencia ni responsabilidad sobre las cosas que se hacen? Si tú tienes una consecuencia sobre lo que tú haces, a todo nivel, somos una cultura en la que no hay consecuencias. Entonces, ahí seguramente vas hacia atrás, yendo hacia lo pequeño, hacia temas más pequeños. Entonces, ¿cómo romper eso? Es complicado. Volvemos al tema de antes, el tema de la cultura. ¿Sí? ¿Cómo respetamos los acuerdos? ¿Cómo cumplimos la palabra? ¿Cómo hacemos que siempre busquemos el mejor uso de los recursos? El mejor uso de los recursos. ¿Ah? No el mayor uso de los recursos, sino el mejor uso de los recursos. Y como decía antes, es el tiempo, las ideas, como decía Carmen, los recursos no es solamente deme financiamiento. Y tener claro los roles y funciones de cada uno. O sea, el sector público puede estar en garantías, puede estar en buscar, crear una estrategia nacional. O sea, yo creo que uno de los temas terribles que tenemos, Rodrigo y Carmen y Rodrigo, es ¿a dónde va el país? ¿Qué queremos ser en el 2040? ¿Qué queremos ser en el 2030? En cada espacio. No hay un plan nacional. Por otra parte, el inversionista o el microempresario quiere hacerse la vida en pocos años. O sea, quieren ya tener casa, carro, dama y chocolate, o damo y chocolate, pongamos de todo eso, en 2 años, en 1 año. Queremos todo el corto plazo, y lo mismo pasa con el país. Entonces yo digo, por ejemplo, ¿qué queremos? Queremos ser el país de emprendedores en el 2030, muy bien.
Queremos ser el país que tenga tantos millones de turistas o tanto de desnutrición, bajar el tema de desnutrición o subir el tema de financiamiento y de inclusión financiera. Vamos a ponernos 3 o 4 metas como país pequeñas en 5 años. Y entonces de ahí vamos viendo, el financiamiento es un instrumento, Rodrigo. El financiamiento es un instrumento. Ustedes conocen mejor que yo. La educación. ¿Qué tipo de personas queremos que salgan del sistema educativo? ¿Ya? Y entonces buscamos instrumentos para qué personas queremos del sistema educativo en cada fase. ¿Ya? No es un edificio monumental, es alguien que pueda saber pensar en donde esté. ¿Ya? Pero todas esas cosas son instrumentos que tenemos que trabajar. Entonces, si lo que queremos es que la gente pueda hacer su camino, ¿ya? Y pueda ser responsable de lo que hace y tener espacio para crecer, se premia el crecimiento, tal vez seguramente la educación tiene que ser enfocada a hacerme responsable. Es un bucle, si se dan cuenta que todo esto es un bucle, ¿no es cierto? Entonces, falta un plan de país, falta de que nos pongamos de acuerdo en algo. A diferencia, los argentinos siempre tienen algo que opinar sobre cualquier cosa. Aquí nosotros, en cambio, opinamos, pero no cerramos. No cerramos. Entonces, yo creo que es tiempo de cerrar. Ya les digo, uno o dos temas. Y Rodrigo, seguramente tú tienes que tener claro, los chilenos se pusieron como meta llegar a ser como Nueva Zelanda, ¿no es cierto? En indicadores. Nosotros busquemos un país que sea parecido a nosotros o que sea lo que nos vaya a permitir salir. Busquemos 3 o 4 indicadores y de ahí hacemos todo eso. Y seguramente ahí va a estar el tema del financiamiento. Y tengamos un Estado en el rol que le corresponde. Y tengamos unos privados también en el rol que nos corresponde. Tenemos obligaciones sobre todo. Tenemos sobre todo obligaciones. Y ahora hay que trabajar al 200% luego de todo este tiempo perdido en estos 4 meses. Perfecto, Carmen. Antes de dar la palabra a Carmen, también mencionaste algo que de donde yo vengo no existe. El tema del fideicomiso. O sea, no, respetas los acuerdos y haces un acuerdo de accionistas y lo manejas desde la empresa. Aquí lo más seguro es manejar desde un fideicomiso cuando no saben, y esto no en contra de los administradores de fideicomisos o de todo, que no saben que el abogado de cierta manera se está llevando gran parte de esos recursos y estás encareciendo todavía más el costo del dinero, pero tienes que llegar a un fideicomiso. Todo el mundo te pregunta, aquí, ¿en dónde está el fideicomiso? Y si no hay fideicomiso, lo hacemos la sociedad y dentro de la sociedad nos arreglamos. Entonces, eso tampoco no existe. Bien, Carmen, antes de entrar a los temas ya particulares de lo que pasa, de lo que hacemos cada uno de nosotros, especialmente ustedes, dinos cuál es tu última visión respecto al tema de llegar al financiamiento en esta parte ya, o de los mecanismos de financiamiento que serían ideales en este momento para el país. Yo no quiero ahondar mucho, no quiero repetir y quitarnos mucho tiempo, porque ahí estoy completamente de acuerdo con Paul en el tema del cortoplacismo. Entonces hay que ver más allá en términos temporales, entender que un emprendimiento no nos va a dar utilidades si es que entramos como inversionistas en los próximos años, pocos años, sino que será más adelante. Y también el tema de tener una visión más grande, un tema de ambición y visión más grande, creo que baja la barrera de estos conflictos de interés de control, porque si es que están alineados los intereses de inversionista y emprendedor, se reparten un pastel mucho más grande. Entonces, ¿qué importa qué pedazo de pastel tienes tú cuando estás aspirando a algo tan grande y ambicioso, llegar a mercados internacionales, alcanzar, qué sé yo, segmentos de la población que son inalcanzables? Y cuando la ambición es tan grande y el pastel crece, entonces yo creo que el cortoplacismo y las ganas de controlar deberían, ojalá, bajar. Perfecto. Bien, en este último segmento, Paul y Carmen, ¿qué hacemos individualmente cada uno de nosotros en estas organizaciones? Paul, tú eres economista básicamente de la Universidad de la Católica, has trabajado mucho en el sector de la banca y también en estas
fundaciones que ayudan al tema de financiamiento, tu experiencia, como lo acabas de decir, en microfinanzas. Pero ¿qué hace CRISFE? ¿Qué rol está jugando en este momento? Entiendo que están manejando algunos fideicomisos público-privados. Cuéntanos ahí, Paul, un poco para engancharnos con los temas que también hacemos en cada una de nuestras organizaciones. Como comentaba al inicio, CRISFE tiene como uno de sus ejes el tema de emprendimiento. La visión nuestra de emprendimiento es la actitud que se tiene frente a la vida de hacer algo más y lograr algo más. A partir de eso trabajamos en un tema de educación, de formación emprendedora, de acompañamiento al sistema formal de educación para que la parte de emprendimiento esté en una malla de manera razonable, completa y desde donde corresponde estar, o sea, como una actitud, como herramientas blandas, y a la vez que haya profesores que estén capacitados en armar mallas y en enseñar emprendimiento. No le puedes enseñar a un profesor que enseñe emprendimiento, tiene que ser per se emprendedor, porque tiene que usar los recursos que tiene en el aula, en este país que tiene tan pocos recursos, para poderle dar un conocimiento a los chicos que son su responsabilidad. Entonces, la mayoría de profesores deben ser unos emprendedores. Ahora, acompáñale a sistematizar eso. Eso es parte de lo que también hacemos. Trabajamos en procesos de perfilamiento de emprendedores y también de acompañamiento a las personas para que logren desde el prototipo llegar a, desde una idea llegar hasta un prototipo. Tenemos centros de desarrollo de emprendedores, está la Casa Muyu o el Centro Muyu que tenemos en La Mariscal. También tenemos financiamiento específico para el perfil de subsistencia de emprendimiento. Volvemos al tema de buscar a los vulnerables. La fundación está enfocada a trabajar con los vulnerables, para el segmento vulnerable de la población en los 3 ejes en los que trabaja. Pero también estamos asesorando y administrando un fideicomiso que próximamente va a salir. Hemos tenido que ajustar, se llama el Fondo de Impacto Social o el Fideicomiso de Impacto Social. Va a tener tamaños de apoyo más grandes, mucho más grandes que el de subsistencia. Esperamos, ya les digo, un par de semanas salir con eso. Y son temas en los cuales está enfocado a tener externalidades enriquecedoras, el tema de inversión social y de generación de trabajo en el tiempo. Entonces hay un capital importante que vamos a trabajar con esto. Por otro lado, ser un actor decisivo en el tema de emprendimiento, generando una metodología que, como les decía, estamos trabajando al menos con 2 instituciones financieras grandes del país, para que esta metodología pase y ya nosotros nos dediquemos a lo que sabemos hacer, enseñar la parte de educación, la parte de formación de docentes, la parte de enfoque hacia pasar desde la fase previa de prototipo hacia una idea, de idea hacia un prototipo. Siempre tengo algún tema ahí al revés. En el tema de educación, una parte de educación está el tema de educación financiera, ¿sí? Que trabajamos nosotros. Somos gestores de un programa de educación financiera bastante completo, y aquí también está el tema de emprendimiento. Por eso les hablaba, en educación financiera lo que buscamos es cómo administrar los recursos. Volvemos al tema que es el recurso desde cuánto tiempo le dedicas a las cosas, cuánto le dedicas a los efectos y también cómo manejas tu dinero. Entonces, todos esos recursos, cómo administrar. Es parte de lo que hace la Fundación. Tenemos un tema de educación importante y muy grande, pero ahora que estamos en el tema de emprendimiento, otro día podemos conversar sobre el tema de educación. Es más lindo, o tan lindo como el emprendimiento. Perfecto, no, encantado. Carmen, ya nos ha anticipado algo de lo que hace Buen Trip, y cuando yo hice esta exploración, y realmente Buen Trip también es un referente en este tema, especialmente de lo que es los emprendimientos tecnológicos. Cuéntanos algo más, por favor, Carmen. Claro, yo quisiera empezar de por qué empezó Buen Trip. Buen Trip empezó hace un poco más de 5 años, porque justamente los fundadores de Buen Trip vieron que los actores que estaban empezando a apoyar el ecosistema y las personas que estaban liderando estas organizaciones no tenían el conocimiento, no eran emprendedores, y entonces no tenían como el conocimiento para apoyar a los emprendedores que estaban naciendo, los emprendedores tecnológicos que estaban naciendo en el país.
y veían como este desfase en cuanto a habilidades para apoyar un ecosistema naciente. Emprendimiento siempre ha habido, el Ecuador tiene tecnología de punta desde los 70s, muchos de los temas de cajeros, de cores bancarios, fueron desarrollados aquí en Ecuador. Entonces, el talento de habilidades duras en tecnología y de emprendimiento estaba como en ebullición, y la verdad es que vimos la necesidad de empezar, como sea, a apoyar. Y en el camino hemos ido nosotros también aprendiendo, iterando, viendo cómo acoplarnos a cómo este ecosistema ha ido creciendo y a las necesidades que ha tenido. Entonces, bueno, arrancamos como un espacio de coworking. Después nos dimos cuenta que el público no era el mismo entre el espacio de coworking y las de startups que estábamos empezando a apoyar de manera más profunda. Entonces, como te digo, hemos ido nosotros también ajustándonos, y te digo que hoy por hoy yo lo veo como que apoyamos a 3 niveles a los emprendimientos tecnológicos, con la gran misión de transformar el emprendimiento de base tecnológica en Ecuador. Entonces, el paraguas más amplio es lo que hacemos por el ecosistema en general. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, el radar de emprendimiento de startups tecnológicas que publicamos nosotros trimestralmente. Desde hace un par de años hemos mapeado a las startups tech que nacen y se desarrollan en el país. Las hemos venido segmentando, y además de eso, bueno, ya hemos levantado un montón de información sobre ellas, justamente para que las de startups, por un lado, sepan en qué terreno pisan al desarrollarse, los emprendedores sepan cuál es el entorno competitivo antes de arrancar, y también para que esta sea una herramienta de visibilidad hacia afuera, localmente, fuera del ecosistema, hacia inversionistas, hacia corporativos que buscan hacer innovación abierta, o actores multilaterales, otros países. Y entonces elevar al país en tecnología y darle esta vitrina. Entonces, no solo con el radar, pero con todas las oportunidades que compartimos con quienes están dentro del radar. Y este radar va creciendo trimestre a trimestre, cada vez publicamos más información, levantamos información de cuánto empleo está generando esta base del radar, cómo va el emprendimiento liderado por mujeres también en tecnología, para después ojalá poder tener un efecto positivo más atrás en la cadena, y por qué no hay suficientes mujeres emprendiendo en tecnología. Solo por darles un ejemplo, cuántas de estas startups están internacionalizándose, cuántas han levantado capital de riesgo, llámese Friends, Fools and Family, inversionistas ángeles, y a fondos más establecidos que de la región. Entonces, toda esa información la levantamos para el ecosistema, para que ellos tengan más información con qué jugar, y que vayamos posicionando al país como una potencia tecnológica. Entonces, eso hacemos como en el primer plano. Y después vamos bajando en niveles, como un embudo, digamos, del radar. Después trabajamos con un grupo un poco más pequeño en programas de aceleración y de incubación, donde los contactamos con nuestra red de mentores, con nuestra red de contactos para temas comerciales, los vamos acompañando con conocimiento, y ojalá las que necesiten, porque no todas necesitarán, tengan acceso a capital de riesgo. Y en un tercer nivel, más abajo, ya actuamos como inversionistas. Desde Buen Trip Hub hemos invertido como inversionistas ángeles en un poco menos de 10 startups a lo largo de estos años. Y bueno, estas startups ya son parte del portafolio de Buen Trip, y ahora estamos pasando este portafolio a Buen Trip Ventures. Hemos constituido un fondo de capital de riesgo,
que es un fondo al estilo americano, con las reglas gringas de manejo del fondo. Y nosotros ahora estamos justamente levantando inversión como startup que tiene que levantar inversión para poder seguir acompañando a las startups en las que ya hemos invertido, porque muchas de estas no tienen una ronda nada más, sino que tienen que ir quemando distintas etapas y necesitan financiamiento en esas distintas etapas en su crecimiento, y buscar más startups a las que apostarles. Perfecto. Mira, hemos hecho 3 programas de emprendimiento y creo que nos siguen faltando espacio y temas. Y yo insisto que esto es algo muy apasionante. O sea, el hablar de emprendimiento es algo muy, muy, muy apasionante. Yo les agradezco, Paul y Carmen, por compartir con nuestra audiencia, con nosotros, insistir que estos son temas que los queremos posicionar a mediano y largo plazo. El tema del emprendimiento tiene que ser, ya lo mencionaban ustedes, tiene que ser visto de aquí a unos años, ser parte de una agenda, ser parte de una estrategia, y en eso obviamente las otras cosas se irán alineando, se irán arreglando en el camino, como son los emprendimientos. También tenemos que equivocarnos en el camino, y eso es natural, y eso es parte de la resiliencia de los emprendedores, y también es parte de la resiliencia de un país. Entonces yo creo que tenemos que hacer eso como país. Les agradezco, han compartido con nosotros, pasaremos a temas más importantes, ahí nos engancharemos con lo que viene, con la transformación digital, con inteligencia artificial y cosas por el estilo, que muchos de esos casos también irán dando espacios para eso, y me quedo con muchos aprendizajes y lecciones que ustedes nos han dado yo espero que la audiencia lo valore, el esfuerzo que estamos haciendo, y que también de parte de ustedes tengan muchos éxitos en sus organizaciones, en sus empresas, en su fundación, porque creo que esto lo podemos hacer nosotros. Yo estoy convencido de que efectivamente esto es un proceso que tenemos que hacerlo los ciudadanos, los individuos, los profesionales, las empresas. Y saben que un detalle muy importante de toda esta conversación, ustedes no han mencionado para nada el tema de la universidad, ustedes no han mencionado para nada el tema de la academia. Eso nos muestra de que ellos se están quedando fuera, para mi gusto, se están quedando fuera de este engranaje también que tenemos que hacer. Nosotros lo podemos hacer por nuestra propia cuenta, y así nos toca a los emprendedores, porque si no, también muchas veces la universidad, la academia también te detiene, no se diga el Estado. Así es que a nuestra audiencia, muchas gracias por atendernos en este jueves, y esperamos que haya sido de su gusto, y hasta la próxima. Buenas tardes. Gracias. Conecta TV Radio presentó Agenda País 4.0. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima edición.